Buenos días nuevamente, mi nombre es Mateo Jiménez y yo soy el jefe del departamento de contabilidad. Buenos días, mi nombre es Mateo, yo soy el analista contable y vamos a pasar a explicarles todo el ciclo contable haciendo énfasis en costos de todos los movimientos que tuvimos. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación del ciclo contable con énfasis en costos. Para iniciar vamos a ver rápidamente las estrategias que se plantearon al comienzo en la constitución de la compañía, las cuales pueden ampliar más en la exposición que se hizo para la gerencia. Tenemos aquí que primero se definieron los productos que se iban a comercializar. Estos son los computadores MacBook Pro y las tablets iPad Pro de 13 pulgadas, que cada una tiene un precio en el mercado de 2.800.000 y 3.300.000 respectivamente, con lo cual se genera un margen de ganancia del 41% para los computadores y del 48% para las tablets, en base al costo promedio de compra. Luego de esto se definieron las variables de mercadeo, que es básicamente la ubicación de los dos almacenes y la ubicación del centro de distribución, que se puede observar aquí en estos mapas. Se escogió básicamente por la distancia para optimizar los costos de transporte desde el CEDI hasta los dos almacenes, además de escogerse la ruta que menos tiempo toma en llegar hacia el almacén. Luego de esto se establecieron las dimensiones del negocio. En las dimensiones del negocio se hicieron las proyecciones de ventas para el primer año, las cuales son de 1.200 unidades para los computadores y 600 unidades para las tablets, para así poder alcanzar la rentabilidad esperada por los socios y cubrir el pago de la obligación financiera. Con este nivel de ventas podemos ver que los costos ascienden a 2.000 millones y 1.000 millones respectivamente entre los computadores y las tablets, los fletes que cobran los proveedores por llevar el producto hasta el CEDI, los costos de almacenamiento, los ingresos totales por ventas y la utilidad esperada. En base a esta dimensión del negocio se plantean unos requerimientos de recursos que comprenden desde efectivo hasta activos fijos, propiedad, planta y equipo, para lo cual se necesita de una obligación financiera y de aportes sociales de los socios. Para lograr entonces la rentabilidad y lograr cubrir el pago de la deuda de este año, se estiman entonces estas ventas y estos costos basados en las dimensiones del negocio ya establecidas anteriormente, lo que nos va a generar una utilidad neta luego de estimar además también los gastos de administración, los de comercialización, gastos financieros, otros gastos y otros ingresos de 781 millones. Y la utilidad que esperaban los socios sería de 322 millones. Si calculamos el valor económico agregado en base al nivel de operación, tenemos que sería un valor económico agregado de 387.404.854. Les recuerdo nuevamente, esto puede ser profundizado en la exposición hecha a la junta directiva. Ahora, en las políticas de la empresa, rápidamente podemos observar las políticas que se utilizaron para las ventas, que fue descuentos comerciales del 5%, descuentos por pronto pago a 30 días del 7%, descuentos por volumen de 100 unidades o más del 10%. Tenemos una financiación implícita de la siguiente manera: el precio de los computadores en 30 días es de 2.800.000 aproximadamente, y en 120 días asciende a 2.972.000, y lo mismo pasa con las tablets. A 30 días tienen un precio de 3.365.000 y a 120 días un precio de 3.533.000. Además de esto, tenemos ventas a plazos que generan un interés por mora del 3%, el cual se genera cuando se pasan los 120 días del pago. Además, los descuentos no son acumulables, es decir, se da siempre el descuento comercial y uno de estos no son acumulables con los otros descuentos. Se adquirió un seguro para el vehículo adquirido para la gerencia establecido en las estrategias, y el seguro contra pérdida total o parcial de la mercancía, cuya prima asciende a 1.200.000. La prima se pagó anualmente. Para la distribución de los costos y para un manejo administrativo y para tener control de los diferentes canales de ventas, se definieron estos centros de costos, centros de utilidad también.
de la administración general, los 2 almacenes y el centro de distribución, para más adelante poder llevar un control más eficaz de estos canales. Ahora bien definido esto, tenemos la estructura laboral de la compañía, la cual se compone de 13 cargos. Entonces se establecieron los salarios y una serie de bonificaciones y comisiones para incentivar la productividad de nuestros empleados. La jornada laboral es de lunes a sábado de 10 a 7 de la noche con una hora de almuerzo, y no se trabajarán horas extras ni dominicales porque no se cuenta aún con autorización del Ministerio de Trabajo para esto. Entonces, en base a estos salarios podemos calcular la carga salarial mensual de la empresa, que nos daría una carga total anual de 366.142.056. Esta carga comprende salud, pensiones, riesgos profesionales, la prima, vacaciones, cesantías para fiscales, comisiones, intereses a las cesantías y auxilio de transporte. Además se deduce lo que le corresponde al empleado y tenemos el neto pagado. Además de esto, fue importante estimar gastos como los servicios públicos, el impuesto predial de las edificaciones y de los locales, y el impuesto de industria y comercio por ventas. Ahora bien, podemos hablar de otra parte muy importante de las políticas de la empresa, que es la depreciación de los activos fijos. Tenemos estos activos fijos: los locales, el edificio, las estanterías, el automóvil, el equipo de oficina y el equipo de cómputo, para lo cual tenemos que definir un método de depreciación. Para el caso de los locales, el edificio, las estanterías y el equipo de oficina, se optó por el método de la línea recta, ya que es un método que ofrece una depreciación constante a lo largo de la vida útil de los activos. Esto ya que se espera utilizar de forma constante esos activos, es decir, los locales no van a tener un tiempo en el que se usen más o en que se usen menos. Su uso va a ser constante y por eso su depreciación también va a ser constante. Lo mismo pasa con el equipo de oficina y las estanterías, dado el nivel de operación. Pero el automóvil y el equipo de cómputo no es el mismo caso, y no sería razonable medirlos con vida útil con método de línea recta. Así que se optó para estos dos activos un método de depreciación acelerado, que es la suma de los dígitos de los años, el cual nos va a arrojar un importe depreciable más alto al principio de la vida útil y más bajo al final. Esto porque se espera consumir los beneficios de los activos mucho más rápido, ya que su desgaste físico también se da en una mayor proporción y el provecho que se puede sacar más adelante va a ser menor. Entonces tenemos aquí los importes depreciables y podemos notar que los que son por método de línea recta son iguales, pero los que son de depreciación acelerada tenemos un importe mayor en el primer año que en el segundo año. Fue importante también resaltar que en materia fiscal el método siempre va a ser de línea recta y la vida útil va a ser definida por el estatuto tributario. Es por eso que vamos a encontrar diferencias entre el importe depreciable fiscal, que va a ser igual, y el importe depreciable financiero. Luego de esto nos planteamos la importancia de tener un detalle de las edificaciones. Esto comprende establecer el área que se dedica a ventas, a la administración, a logística, y muy importante, se optó por arrendar el 50% del edificio del edificio del CEDI, ya que el espacio era muy grande para el nivel de operación presupuestado inicial de la compañía. Entonces se arrendó este espacio a un tercero. Entonces esta parte del edificio se clasificará entonces como propiedad de inversión. Aquí tenemos los porcentajes de participación y lo mismo tenemos con el equipo de cómputo, el equipo de oficina y las otras edificaciones. Por último, en las políticas tenemos el nivel de inventarios. Este nivel de inventarios se halló conforme al modelo de cantidades óptimas. Este modelo toma en cuenta el costo promedio de pedir, de mantener y para hallar así una cantidad óptima.
Para el caso de los computadores fue de 107 unidades y las tablets de 70 unidades. Esto para minimizar los costos de pedir, que incluyen los costos del departamento de compras, entre otros, y el costo promedio de mantener inventarios, donde se incluye también el costo del CEDI. Calculado eso, entonces tenemos que durante el año se va a hacer un total de 11 pedidos de computadores y 9 de tablets. Para los computadores estos pedidos a veces en 32 días y las tablets a veces en 42 días. Tenemos un punto de reorden que es en base al tiempo de respuesta de nuestro proveedor. Ahora vamos a ver las transacciones en las que podemos encontrar que existen 7 casos diferentes que se encuentran también en la NIC 2 y en la sección 13 de NIC para pymes, para compras y para ventas, ya que son operaciones recíprocas. Lo que pasa aquí también. Tenemos el descuento comercial, por pronto pago o financiación explícita, compras con intereses, compras con gastos financieros y financiación implícita, además de descuentos por volúmenes. Todos los descuentos no hacen parte del valor del activo, del costo, no son inventariables, y los costos de financiación tampoco hacen parte, a menos que sea un activo apto, es decir, que se demore más de un año para estar listo, pero en todo caso nosotros siempre tendremos listo nuestro inventario para la venta en menos de un año. Lo mismo vemos en las ventas, pero con valores diferentes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una venta en nuestro libro diario. Una venta de contado con intereses. Aquí se registra normalmente la entrada del dinero, el costo de la mercancía vendida, la descarga del inventario, y eso es todo. Ahora podemos observar que para esto se tienen unos cálculos de compras y ventas. ¿Qué comprenden estos cálculos? Las compras. Tenemos una cantidad, un precio de lista, que es el precio que nos ofrece el proveedor inicialmente, y descuentos. Estos descuentos no se apartan, es decir, se restan para hallar el valor bruto de la mercancía, pero el proveedor cobra unos fletes que se deben incluir. Así obtenemos el valor bruto de la compra. Tenemos el valor bruto facturado, que es el total, y el valor bruto facturado que es ya multiplicado por la cantidad. Pero además tenemos que añadirle, para ingresar al CARDEX, es decir, por el valor unitario que va a entrar, tenemos que añadirle la tasa presupuestada de costos indirectos de logística, que son los costos que genera el CEDI por el almacenamiento, ya que la asignación se hará por una base predeterminada, que será la tasa presupuestada de SIL. Ahorita vamos a mirar cómo se halla esta tasa. El caso es que se multiplica esta tasa por las cantidades y esto simplemente se carga el costo unitario del valor total. Entonces simplemente se carga esa tasa presupuestada al valor unitario y por este valor es que va a entrar nuestro inventario. Lo mismo pasa con las ventas. Bueno, lo mismo pasa con las ventas. Como en la compra, el descuento no hace parte de la compra, del costo del inventario. En la venta, el descuento, todos los descuentos, sea por pronto pago, descuento comercial, descuento por cantidades, no hacen parte del ingreso o de la venta. Entonces se descuenta y obviamente se aumenta el valor de los fletes, que en este caso solo se presentó una vez cuando fue una venta desde el centro de distribución. Acá lo podemos ver. En este caso el cliente fue hasta el centro de distribución por el producto y en este caso nosotros se lo enviamos, lo cual le trae un costo de 235.000 pesos por unidad, ya que era un envío a nivel nacional. Entonces tenemos ya, después de haber visto las compras y las ventas, gran parte cubierta. Entonces vamos a volver y vamos a ver
cómo se calcula la tasa presupuestada de costos indirectos de logística. En esta parte se hizo una distribución de costos inventariables y costos no inventariables, es decir, gastos. En los costos inventariables, que son los costos del centro de distribución, además del precio de compra, se tiene lo siguiente: la nómina del CEDI, que es un costo fijo; los servicios públicos del CEDI, que son un costo variable; la depreciación del edificio, que es fijo; el impuesto predial, que es fijo; la depreciación de la otra propiedad, planta de equipo, que también es fijo; el seguro de la mercancía, que es un costo fijo; y el transporte a los almacenes, que es variable porque depende de la cantidad o del nivel de operación que se quiera. Tenemos además que los computadores ocupan 0,01 metros cuadrados en el CEDI y las tablets ocupan 0,003. ¿Para qué es importante o relevante este valor? Es importante para la asignación de estos costos a cada uno de los productos, ya que no sería razonable asignarlos por otro método, porque lo que genera el costo de almacenamiento es precisamente el espacio. Por eso la base de asignación son metros cuadrados. Entonces nuestro nivel de operación presupuestado está en metros cuadrados, la cual es nuestra capacidad normal, que son 120 metros cúbicos. Son metros cúbicos. Entonces ahora tenemos la cantidad vendida proyectada de tablets y de computadores. Y otra cosa muy importante: no es lo mismo mantener el inventario un mes que mantenerlo 2 meses, por lo cual también la asignación se hace en base a 2 criterios. Primero, los metros cuadrados, y segundo, la rotación. Tenemos entonces que los computadores rotan el doble, las tablets rotan el doble que los computadores. Entonces tenemos unos días de permanencia del inventario dentro del CEDI. Esta estimación de tasa se hizo en un periodo anual. Entonces ahora tenemos que los metros cuadrados por unidad son estos, el tiempo de almacenamiento promedio, y si los multiplicamos tenemos los metros cuadrados en el total de tiempo de almacenamiento, es decir, una tasa metros cuadrados sobre tiempo de almacenamiento. Multiplicados por la cantidad nos va a dar un nivel de operación en metros cuadrados en el total de tiempo almacenado, y lo cual nos va a arrojar un nivel de operación presupuestada 5.227. Ahora, ¿cómo hallamos la tasa presupuestada? Simplemente dividimos los costos totales presupuestados para el año o para el periodo dividido este nivel de operación presupuestado. Ahora tenemos entonces que los metros cuadrados por unidad, que son estos, obviamente con la permanencia, o sea, con el tiempo de permanencia, y la tasa presupuestada, que es de pesos por metros cúbicos al día, nos va a dar un valor en pesos por unidad, que es la que al fin y al cabo se va a incluir dentro del costo de los inventarios. Ahora aquí tenemos a un lado los gastos de ventas y los gastos administrativos, los cuales no hacen parte del costo. Entonces para eso se hace algo diferente, simplemente se hace un prorrateo de gastos comunes en base al criterio que genere el gasto o el costo no inventariable. Por ejemplo, para el caso de la energía, son los kilovatios que se consumen por hora. Para esto se hicieron estimaciones de los valores consumidos. En base a esa estimación se hace un porcentaje de participación y se distribuyó el valor a los diferentes centros que hacen parte de este gasto compartido. Aquí podemos ver todos los gastos compartidos prorrateados y su respectiva distribución. Volvemos entonces para que observemos las variaciones de nuestros costos. En las variaciones podemos observar que se tuvo un nivel de operación real superior al nivel de operación presupuestado, pero esto por sí solo no nos dice nada acerca del desempeño en tema de costos de nuestra compañía. Para eso entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular los CIL que se aplicaron totalmente a los productos. Este valor, tenemos que hallar los CIL que se aplicaron totalmente a los productos.
Una vez tenemos este valor, simplemente lo comparamos con los CIL presupuestados versus los CIL reales con los CIL aplicados. Así podemos hallar las variaciones de los CIF completos, las variaciones de CIF fijos, la variación de CIF variables, la variación de capacidad, que para este caso fue favorable, y la variación del presupuesto fijo, que fue desfavorable. Entonces, luego de hallar estas variaciones, que las más importantes o relevantes son la variación de capacidad y la variación del presupuesto fijo, que son las que influyen en la asignación de la variación, tenemos lo siguiente: una variación inventariable y una variación no inventariable, que en este caso no hay porque no hay variación de capacidad desfavorable, que es el caso de que prohíbe la NIC 2 o la sección 13 de NIF para pymes. Tenemos que la variación total fue de menos 45.700.000. Esta variación es inventariable, pero ¿qué pasa? Tenemos una parte que es de presupuesto y otra que es de capacidad. Estas variaciones se van a distribuir a todo el inventario independientemente del lugar donde esté. Tenemos a un inventario en el CEDI, tenemos inventario en nuestros almacenes y tenemos inventario vendido. Se calcula la participación total de estos en el total de valor de los inventarios para distribuir la variación y hallar el costo ajustado. Una vez se haya el costo ajustado, procedemos a hacer el registro en el libro diario de la variación del deterioro, la variación de costos. Entonces simplemente tomamos los costos indirectos de logística aplicados, que en este caso fue el que quedó con menor valor al débito, y las variaciones a su respectiva cuenta, si es inventario, si es costo de ventas o si es inventario del CEDI. Una vez visto esto, podemos proceder a hallar el deterioro de valor. A final de año, como podemos leer en las transacciones, salió al mercado un nuevo iPad más novedoso, lo que provocó una disminución en el valor del mercado del producto que comercializaba la compañía. Luego de verificar los indicios de deterioro, se deterioró, que es de la suma que vamos a ver a continuación. Tenemos un valor de mercado para los computadores, porque siempre que hayan indicios de deterioro debemos hallarlo para todo el inventario, para todos los productos, no solo para uno. Entonces tenemos que el valor de mercado de los computadores subió en 100.000 pesos. No tenemos costos de terminación porque no los fabricamos, y tenemos unos costos de venta por unidad de 178.000 pesos. Con esto podemos hallar el valor neto de realización, que es el valor que se espera recibir por la venta del producto, versus el valor en libros, entonces pues, del CEDI, porque hay que hacerlo también por canal de venta, entonces por CEDI, el almacén 1 y el almacén 2. Con el computador encontramos que no hay deterioro en ninguno de los casos. Lamentablemente el valor de mercado de las tablets descendió en 1.100.000 dado la aparición del nuevo producto, además de otros factores como una pequeña baja en el precio del dólar. Tenemos entonces que los costos de venta para las tablets ascendieron a 567.800 pesos, generando un valor neto de realización de 1.697.000 pesos. En el caso del CEDI no hay deterioro, pero en los almacenes existe un deterioro de 47.000 pesos para el almacén 1 y 46.000 pesos para el almacén 2. Este deterioro debe proceder a registrarse en la contabilidad de la siguiente manera: deterioro de valor, simplemente se disminuye el valor de los inventarios contra el inventario. Tenemos un gasto por deterioro de valor de los inventarios, cosa que debe evitarse a toda costa. En este caso fue por variabilidades del mercado, en otros casos puede ser por obsolencia, o pueden presentarse otras situaciones que causen que haya deterioro en el valor de los activos. Luego de ver todas estas variables, que son los costos, que es nuestro foco en esta exposición, y las variaciones y el deterioro, vamos a ver los estados financieros finales. Tenemos un estado de situación financiera donde nuestra
estructura financiera quedó de la siguiente manera. Tenemos un valor de 2.000 millones para los efectivos y el equivalente de efectivo. Tenemos 127 millones en nuestros inventarios, unas cuentas por cobrar de 25 millones y otros activos que corresponden a los diferidos pagados por anticipado. Y tenemos nuestra propiedad, planta de equipo netos allá con el importe depreciable deducido y la propiedad de inversión que no se deprecia, para un total de activos de 3.129 millones. En los pasivos corrientes figura un saldo pendiente por pagar a los proveedores, beneficios empleados de 113 millones y el impuesto de renta por pagar. Y aún contamos con la obligación financiera, ya se ha deducido un poco el saldo, como podemos ver en la amortización del crédito. Tenemos todas las cuotas que se deben pagar. Este crédito fue hecho a 120 meses con una tasa de interés mensual del 0,94 para una tasa efectiva anual del 12%. El valor de la cuota fue de 8 millones. Entonces el valor de capital que se disminuyó en este periodo fue de 31.019.843 y se abonó un total de intereses de 60.840.000 pesos. Volviendo nuevamente a nuestro estado financiero, tenemos entonces que nuestro pasivo quedó en un valor de 1.200 millones. El capital no varió, ya que la compañía no emitió acciones, no ingresaron nuevos socios, así que el capital emitido siguió con su misma composición. La única variación en el patrimonio fue la utilidad del ejercicio, que ascendió a 1.000 millones de pesos, como veremos a continuación en el estado de resultados. Entonces aquí podemos observar que nuestros ingresos por ventas ascendieron a 5.270 millones. Podemos compararlo con la proyección, que era de 5.415. Podemos ver que nuestros ingresos alcanzaron la meta propuesta e incluso pudimos lograr una utilidad. El costo de la mercancía vendida ascendió a 3.200 millones. Deduciendo los gastos de administración y ventas, obtuvimos una utilidad operativa de 1.530 millones. Es interesante observar esta parte del estado porque nos muestra las diferentes operaciones de la empresa, ya que no nos dedicamos únicamente a vender y comprar. También hubo un rendimiento financiero y otros ingresos, que fue el ingreso por el arrendamiento. Entonces podemos ver aquí las diferentes operaciones de la compañía. Los ingresos financieros, que fueron los ingresos de los intereses de las ventas a plazos y otros, de 66 millones. Y los ingresos por el arrendamiento ascendió a 62.400.000, lo que generó una utilidad de impuesto de 1.518. Calculando el impuesto de renta, tenemos esta utilidad del ejercicio. Esto cumple ya con las normas internacionales de información financiera para presentación de estados financieros, pero no es fácil aquí observar la magnitud o la participación de los diferentes canales de ventas en este resultado que se obtuvo. Así que es importante ver un listado de resultados por puntos de venta o por canales de venta. Tenemos entonces el almacén 1, el 2, el CEDI, la administración y el consolidado, que corresponde al que vimos anteriormente. Podemos resaltar que el almacén 1, ubicado en el centro comercial, Monterrey, importante esto porque el centro comercial Monterrey es un referente de tecnología en la ciudad. Tenemos una utilidad del ejercicio en este almacén de 534 millones, una utilidad en el almacén 2 de 515 millones. El CEDI, con las ventas que realizó desde allí, pudo alcanzar una utilidad de 141 millones, así que vemos que también es rentable realizar ventas directamente desde el CEDI. Y la administración generó unos gastos de 286 millones de pesos, llegando hacia la utilidad de 1.002 millones de pesos mostrada en el estado de resultados consolidado. Entonces miramos que es importante ver esto para tomar decisiones. Es importante que en el almacén 2 se tomen medidas para que alcance una utilidad mayor y pueda compararse con la utilidad del almacén 1. Y continuar con las ventas desde el CEDI, ya que también están generando utilidad para la compañía. Por último, podemos ver que la generación de valor económico ascendió a 375 millones, ya que el costo promedio
del capital invertido ascendió a 26,71%. Tenemos un nivel de operación de 2.300 millones. Esto equivale a los activos corrientes menos los pasivos corrientes, más la inversión en propiedad, planta y equipo en el periodo, que para este periodo corresponde al total de propiedad, planta y equipo, ya que es el primer periodo de operación de la compañía. Entonces el costo del capital invertido ascendió a 600 millones, la utilidad del ejercicio fue de 1.000 millones, por lo tanto la generación de valor económico fue de 375 millones. Para obtener una rentabilidad patrimonial de 42,67%, algo superior al 36% esperado por los socios. Esa es otra forma de calcular el EVA, que es el costo del capital con la rentabilidad esperada, y hallamos el spread de rentabilidad, con lo cual tenemos una generación de valor de 375 millones. Por último, en base a toda esta información, ya que no es información solo por generar información, vamos a tomar ciertas decisiones. Tenemos decisiones de inversión. Lo que se notó es que tenemos mucho dinero en bancos, lo cual puede generar pérdida a la compañía si se compara con un costo de oportunidad de tenerlo invertido. Entonces se definió, luego de estudios financieros, que el porcentaje necesario de capital de trabajo en efectivo es del 40%, así que contamos con un disponible para invertir en este momento en 1.200 millones. Junto con este estudio se hizo otro que determinó que la combinación de cartera más rentable para la compañía era de esta que vemos aquí: CDTs, acciones de Bancolombia, CDT, fiducia y bonos de Nutresa. Los CDTs van a ser equivalentes de efectivo, ya que van a ser negociables en todo momento, porque su periodo va a ser únicamente de 3 meses. Entonces cada 3 meses se van a poder adquirir nuevos CDT y negociarlos para así obtener una rentabilidad. Los TES generarán rendimientos del 8%. Las acciones Bancolombia han tenido en el último año un comportamiento muy estable, por lo cual se espera que para este año tenga también un rendimiento del 28%. La fiducia dará un rendimiento en un año de 14%, y por último los bonos que emitirá el grupo Nutresa, una rentabilidad del 3,56% en 3 años. Entonces, con la inversión de 1.200 millones vamos a obtener 1.400 millones, lo cual nos da un rendimiento de 184 millones de pesos, lo cual es muy superior a tener la plata simplemente en el banco. Ahora, luego del deterioro de las tablets, es importante repensar nuestra composición, nuestro menú de productos, por lo cual se va a lanzar un nuevo producto que va a ser la iPhablet de 8 pulgadas. Aquí tenemos la utilidad que se generaría con las ventas proyectadas. Estas ventas proyectadas se hicieron en base a un estudio de mercado con las personas interesadas en este producto, que son en su mayoría empresarios. Ahora, junto con este lanzamiento del nuevo producto viene un nuevo punto de venta, para el cual vamos a tener unos costos de totales de 365 millones de pesos, de los cuales 42 millones es el costo promedio de mantenerlo mensualmente. Por último, se vio que es rentable transportar las mercancías hacia los clientes, por lo cual se van a adquirir 2 vehículos para transportar nuestros productos desde el sede a los almacenes, y de los almacenes y desde el sede hacia los diferentes clientes. Así también podemos tener rendimientos y utilidades por transporte de mercancías. Esto fue todo. Esperamos que haya quedado muy claro el ciclo de la contabilidad de costos y el ciclo de la contabilidad en una empresa comercial. Vemos que los CIL aplicados que se ven en producción también son posibles para costear un centro de distribución y para así obtener rentabilidad en la empresa, y para generar valor no solo económico, sino también valor a la información que se da. Muchas gracias.